Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno hoy. En primer plano estamos conversando con el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps. Antes de la pausa, yo dejaba una pregunta ahí ya perfilada, y es en relación a una de las pruebas de fuego que siempre tienen los ministros de Educación, las relaciones con el gremio, la Asociación Dominicana de Profesores. En el caso de Luis Miguel, ¿cuál será la estrategia para salir airoso también de esa prueba? Muchísimas gracias por la expectativa y la premisa. Mire, la primera acción que yo acometí una vez se publicó el decreto presidencial a principios del mes de febrero fue solicitar una visita a la Asociación Dominicana de Profesores, quienes muy amablemente me recibieron todos los miembros de su Comité Ejecutivo Nacional. Fue una introducción para mí muy provechosa porque pudimos compartir algunas informaciones iniciales y fue justamente en esa reunión cuando conocí el planteamiento de la ADP de que, publicado, dicho sea de paso, en agosto del año pasado, propugnando por un pacto por la calidad educativa. Evidentemente, al venir no solamente el tema, sino desde donde vino el planteamiento, nos pareció extraordinariamente positivo. Y ese ha sido uno de los elementos que hemos tomado como nuestros para hacerle al país lanzar el reto, que el reto es de todos, de que asumamos nuevamente los compromisos incluidos en el pacto educativo, ahora por la calidad educativa. Nosotros decíamos hace un momento aquí mismo que en educación hay mucha gente buena, hay mucha gente no solamente formada, sino también entregada al sistema. Y evidentemente los maestros y las maestras son fundamentales. Claro. Yo creo que lo que tenemos que seguir desarrollando son los mecanismos de trabajo conjunto, conocer cuáles son los roles de cada una de las áreas y poder entonces fomentar las soluciones. Por ejemplo, se está desarrollando en estas últimas 2 semanas una solución para varios miles de maestros que se encuentran durante varios años en el registro de elegibles, en el banco de elegibles, que pasaron el concurso de oposición docente, pero que no lograron identificar en sus áreas de conocimiento y en sus territorios las vacantes que podían estar disponibles. Antes de nosotros abocarnos a un nuevo concurso de oposición docente, ¿Van a apelar a ese priorizamos, banco? claro, Eso es lo priorizamos que una cantidad, son cerca de 6.000 ciudadanas y ciudadanos, maestras y maestros, fueran tomados en cuenta, porque que cada vez que se hace un proceso como ese, es decir, un concurso de oposición, que hay que hacerlo y es correcto, se crean expectativas naturales. Y hay un tema que no se tenía antes. Ahora, el banco de profesores titulados que no han trabajado, que andan buscando empleo, es muy amplio. Es muy amplio. En el penúltimo concurso, el mayor, a mí me sorprendió que se inscribieron casi 100.000 profesores. Eso aspirantes. es mucho. Sí. Claro. Y quiere decir que calificaban, por lo menos en el título. Sí. El tema de Y la se formación. quedaron, y se van a seguir quedando porque las universidades todas, o la Están mayoría, preparando. están preparando. Bueno, y precisamente por eso lo digo, porque las vacantes que se van produciendo en el sistema educativo, recordando que el Ministerio de Educación no es solamente regulador, sino que también es ejecutor de servicios de política pública, hay que tomar en cuenta a esas personas y estamos priorizando. Ojalá la mayoría de esos maestros puedan identificar, mediante este mecanismo que se está usando de autopostulación, identificar un espacio que puedan asumir. Si quedan espacios por atender, entonces Se hace el concurso. buscaremos a los nuevos maestros, porque es un tema también de coincidencia, de conocimientos y territorios, pero es necesario atender eso. En esa misma dirección estamos dando los pasos para poder desarrollar este año la evaluación de desempeño docente. ¿Por qué? Primero porque debió hacerse hace ya varios años, según ordena la normativa, pero también porque es una de las herramientas más importantes, o debe ser una de las herramientas más importantes para la mejora de la calidad educativa. Pero a mí Y los me- salarios de la Para gente. para poder identificar cuáles son los espacios, los conocimientos en donde cada uno de los maestros necesita fortalecerse y entonces requerirle a los sistemas que ofrecen educación continua cuáles son las áreas que tenemos que formar a dichos maestros. Es decir,
tiene que haber una inversión en formación docente, pero tiene que ser esa inversión dirigida a cuáles son las necesidades de fortalecimiento. Y si bien se hacen análisis recurrentes y periódicos, un análisis profundo, como la evaluación de desempeño docente, pues es necesario también materializarlo. En la parte inicial de su respuesta, usted señalaba que la ADP ha expresado la necesidad de un pacto educativo. Ya en la parte introductoria usted hablaba del tema de retomar el pacto que se firmó. Pero en ese pacto, ministro, una de las medidas que se acordó fue que no se iba a utilizar la paralización de la docencia como mecanismo de lucha. Así es. Sin embargo, la ADP lo hace. Bueno, precisamente cuando conversábamos también al público, obviamente habiéndolo hecho antes, de manera particular, decíamos que si hubiesen diferencias entre los actores socioeducativos que pudieran surgir, y es natural que surjan, debemos de retomar el compromiso de que esas diferencias no paralicen las escuelas, de que esas diferencias, aunque puedan ser legítimas, la abordemos de manera conjunta. Si se tiene a una institución como el Ministerio de Educación, no solamente abierto, sino interesado en resolver de manera conjunta los problemas, abordémoslos de esa manera. Y tengo que reconocer que hasta esta fecha que estamos conversando, hemos recibido del ADP un trato respetuoso, un trato que siento que ha sido un paso de confianza. También nosotros creo que hemos reciprocado y estamos insistiendo en mantener y en construir una buena relación para que ese tipo de situaciones lo dejemos en el pasado. Porque ese tipo de situaciones de paralizaciones injustas, primero y más importante que cualquier cosa, le afecta negativamente a los niños. Claro. Segundo, le afecta a las madres y los padres. Pero además de afectarle al país, también les afecta a los maestros. ¿Por qué? Porque tenemos que detener la ruta de degradación del concepto del maestro. La mala prensa que se van haciendo. La mala prensa. Tenemos que retomar y colocar nuevamente en su justo sitial la función del maestro, el respeto que el maestro despierta en el ciudadano, en el niño, en el joven. Tenemos que cuidarlo. Y una de las maneras también en que eso lo podemos lograr es suspendiendo ese tipo de práctica y decidiendo ir por otras. Ahora, a propósito de eso, discúlpeme, don Adalberto, a propósito de eso, es decir, en la construcción de ciudadanía, porque las escuelas no solamente, me parece a mí, son los espacios de adquirir conocimientos, debe ser el espacio de ayudar en la construcción de ciudadanos. Hemos propuesto, y hace unos días, ahora en el Consejo Nacional de Educación, hemos propuesto la inclusión de una materia específica y obligatoria de moral y cívica y ética ciudadana, en donde abordemos allí una cantidad de elementos de manera específica, no solamente como se ha hecho, y hay que reconocer que ha estado de manera transversal, sino también de manera específica y especial, en donde se aborden allí los temas de constitución, en donde se aborden allí los temas de medio ambiente, en donde se aborden allí los temas de convivencia ciudadana, de modales, que también es uno de los elementos que debemos atar con la participación de las madres y los padres, las familias. Para poder lograr eso y otras cosas más, tenemos que, de manera conjunta, esos 5 pilares, al menos, estar alineados. Una función importante que ha desarrollado la ADP es que ha sido tal vez el órgano vigilante de cómo funciona la educación en cada localidad, en cada municipio. Y con frecuencia gritan, reclaman que se mejore el plantel escolar, que haya suministro, que se llenen las vacantes que se quedan, en fin, e inclusive hasta el desayuno escolar lo plantea. Pero las soluciones están como muy centralizadas, en el sentido de que demandas que podrían canalizarse a través de la dirección de la escuela o de la dirección del distrito escolar, llegan a Santo Domingo, y a veces también la respuesta de los maestros es paralizarlo todo cuando correcto, se trata. Que no debe ser. Qué bueno que usted lo toca eso, don Adalberto, porque a propósito de compartir informaciones y estar todos en un mismo nivel de conocimiento, existe la descentralización específicamente en el Ministerio de Educación, dirigida a los territorios.
tanto las direcciones regionales como las direcciones distritales como las direcciones de centro escolar se gobiernan con una serie de presupuestos que se les remite, en donde debe de constituirse las juntas descentralizadas, en donde las autoridades locales y sociales deben de constituir un comité de trabajo de las juntas descentralizadas, incluyendo un tesorero, para que la comunidad, en conjunto con el director de centro, de distrito o de región, puedan identificar esas necesidades y puedan atender justamente esas necesidades. Eso? Bueno, eso es uno de los retos que tenemos que abordar, y eso es muy importante, porque tenemos que indagar allí, o mejor dicho, poner como base de sustentación fundamental allí la transparencia, para que funcione y produzca los resultados, pero que sea también sobre la base de la transparencia. Y es por eso que le agradezco la pregunta, porque me permite también expresar ese tipo de realidad y de necesidad. Y también es por eso que insistimos nuevamente. Eso puede evitar muchísimos conflictos. De que la comunidad tiene que empoderarse. Y que la comunidad participe. Exactamente, claro, que participe. la participación comunitaria que es Por clave. ejemplo, una de las iniciativas en el concierto de acciones para poder nuclear esos 5 pilares de manera mancomunada, y aprovecho aquí y damos la primicia, justamente hoy vamos a estar constituyendo lo que debió constituirse hace más de 20 años, que es el Consejo de Vivienda para los Maestros, que es una también de las políticas que queremos desarrollar para la mejora de las condiciones de vida en el territorio. Eso tomará algún tiempo, pero tiene que eso funcionar. Y si eso, junto con la difusión de información, con el empoderamiento de las comunidades, podemos lograr encaminar ese fortalecimiento, pues vamos a poder no solamente atender los problemas, sino de manera ágil poderlos resolver. Y además eso va a contribuir a que continúe, valga la redundancia, el proceso de mejoría de las condiciones de los profesores y profesoras, que ya ha mejorado sustancialmente después del 4%, porque los salarios no son los ideales, pero han mejorado mucho y están por encima del promedio de la población. Usted, ministro, tiene toda la de ganar. Bueno, con la porque usted viene de una experiencia ya probada en el Ministerio de Trabajo de concertación, de diálogo. Y en el sector educativo eso ha hecho falta, porque a veces hay encontronazos que uno no sabe por qué. Que no deberían de darse. Que no deberían de darse, que problemas que se pueden resolver. Señores, aquí han parado provincias enteras, porque en una escuela cancelaron un profesor o hubo un problema. Y entonces se para todo el municipio. Claro, eso no debe ser. Y eso no debería de ser, pero ha faltado diálogo para solucionar eso. Me alegro mucho que usted lo mencione, don Adalberto, porque justamente les comparto una de las más agradables sorpresas que pude vivir en los primeros días luego de la publicación del decreto presidencial fue la comunalidad de propósito en todas las interacciones que recibí. Me explico. Por la naturaleza de su función del Ministerio de Trabajo, es un espacio de encuentro de intereses generalmente opuestos, legítimamente. Y pues los posibles enfrentamientos allí hasta se pudieran justificar. La experiencia que desarrollamos y que muy amablemente usted destaca, don Adalberto, pues fue justamente dar a conocer de que los intereses en esa mesa son legítimos y que tenemos que buscar mecanismos. Bueno, ¿a qué me refiero? Que cuando surge la decisión de nosotros encargarnos de esta cartera, todos los actores con los que interactué y hemos interactuado, todos, como se dice popularmente, en la mejora de la calidad educativa. Es decir, no pude identificar diferencias diametralmente opuestas en lo más importante que es el fondo. Claro. Y es eso lo que yo he tratado de destacar y es sobre la base de la cual quiero construir junto a todos las soluciones. Ministro, el tiempo se está acabando, pero tengo una inquietud. Pero una de las medidas bastante controversiales que tomó el ministro saliente, Ángel Hernández, tenía que ver con el programa de libro abierto, que implicaba que la producción de los libros corría sobre todo por el Estado. En su gestión, ¿va a continuar con ese esquema o va a volver al esquema anterior que implicaba que eran editoras privadas
que se encargaban de los libros de texto. Bueno, en primer lugar, eso no es una decisión puntual de un ministro de turno. Eso es una decisión de política pública del Estado a través del gobierno de la República, en primer lugar. Y segundo, en el caso de este año escolar, evidentemente, ya ese proceso se encuentra encaminado porque estamos hablando en 2 meses. Entonces, esa es una visión de política pública del gobierno y evidentemente cada una de las áreas que le corresponda ejecutar dicha política pública simplemente tiene que ejecutarla. Es decir, que se mantiene ese mismo esquema. Es una decisión de política pública. Sí, muy bien, muy bien. Ministro, y del año escolar, brevemente, el nuevo año escolar, sí. Que nos diga algo, que nos quede un minuto. Bueno, evidentemente lo que tenemos que lograr es que todos los niños y niñas, especialmente la priorización de los niños y niñas dominicanos, tengan su espacio, tengan su cupo, tengan donde recibir docencia. Una parte de esos requerimientos son en los espacios que existen y que están en construcción. Otra parte, en caso de que no se logre, como probablemente sucederá en muchos casos, tendremos que suplirlo mediante otros mecanismos. Lo más importante... Pero se está trabajando eso con tiempo. No. Nosotros comenzamos en el mes de marzo, cuando entramos, formamos la comisión de inicio de año escolar en ese primer mes y se ha estado desarrollando los trabajos para esos fines, para lograr eso. Y entiendo que vamos bien, entiendo que no debe haber mayores problemas y si suceden circunstancias que siempre suceden en grandes dimensiones, pues tenemos que dar las informaciones y dar las soluciones. ¿Cuándo comienza ese nuevo año? El año escolar se decidió hace 2 días en el Consejo Nacional de Educación, que comenzará el 25 de agosto. 25 y los profesores de entran el agosto. 7. Usted sabe mucho, don Adolfo, eso es así. Es que eso se ha divulgado. Muchísimas gracias, Gracias ministro, a ustedes. por su participación. Usted sabe que este espacio es suyo. Que lo use, Muchas por gracias. favor, que lo Úselo use. cuantas veces usted quiera, porque es un puente para conversar con la ciudadanía. Muchísimas gracias. A ustedes, damas y caballeros, muchísimas gracias también por su atención. El llamado está hecho para que sea el lunes cuando volvamos a juntarnos aquí. Y pásenla bien este fin de semana. Buen fin de semana.